Bienvenidos a este segundo capítulo de Diálogos Defensa 21. Estamos muy contentos por la buena recepción que tuvo nuestro primer capítulo referido a las claves para el análisis de la seguridad y la defensa en América Latina. Agradecemos los saludos que muchos de ustedes nos hicieron llegar. En esta ocasión abordaremos el tema del crimen organizado en la región, el cual por su amplitud y complejidad lo centraremos en esta oportunidad en el narcotráfico. Los datos y cifras que nos entregan los informes especializados, tanto de Naciones Unidas como de distintos centros de estudio, han sido ampliamente difundidos por los medios de comunicación. En esta breve introducción solamente quisiera dar dos datos que también son conocidos, pero conviene recordarlos. De las 50 ciudades más violentas, más peligrosas en el mundo, 40 están consideradas en nuestra región. Esa consideración está basada en el registro de homicidios intencionales. Ahora, parte de estos corresponden al crimen organizado y al narcotráfico. Otro antecedente es que en todos nuestros países, una de las preocupaciones principales que señala la gente, que señala la ciudadanía, tiene que ver con la seguridad. Esto está refrendado en los informes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en Latino Barómetro y también en los informes LAPOP. Para aproximarnos a este tema que en los próximos capítulos trataremos en sus distintas facetas, estamos con Valesca Troncoso, quien es parte también del equipo de Defensa 21. Valesca es magíster en estudios internacionales, está terminando su doctorado en ciencias sociales y ha participado en la publicación de varios artículos especializados desde hace varios años también, y participó, bien recuerdo, en la publicación de un libro específico sobre el crimen organizado en América Latina. Valesca, bienvenida y gracias por acceder a esta conversación, a esta consulta. Muchas gracias, José Miguel, por invitarme a esta gran iniciativa de Defensa 21 y muy contenta de poder participar en esta conversación. Partamos comentando a partir de la publicación del libro de 2017, que tanto tú como Carolina Sampó fueron las compiladoras y participaron con artículos propios de cada una de ustedes. En esos momentos yo recuerdo que el artículo, particularmente el artículo tuyo, planteaba que el crimen organizado en América Latina se ha transformado en una de las amenazas transnacionales más grandes y peligrosas de esos momentos, que había llegado prácticamente en los primeros años del siglo XXI. ¿Cómo has visto la evolución desde el 2017 hacia ahora y particularmente a partir de la pandemia? Primero que todo, este era el libro que José Miguel hablaba, que es un libro que estábamos muy contentas porque además tú participaste en la presentación, y es un libro en el cual nosotros tratábamos de hacer un panorama desde qué es lo que sucedía con el crimen organizado desde hasta el 2017, y lo que planteábamos es que efectivamente el crimen organizado no era un fenómeno nuevo. Lo que había sucedido es que había una transformación, ¿no es cierto?, en la transnacionalización de las organizaciones criminales. Por lo tanto, hablábamos ya de una amenaza global que tenía un impacto a nivel mundial y se posicionaba como una de estas amenazas más peligrosas a la seguridad post-Guerra Fría. Y en ese contexto, también lo que resaltábamos era cómo las organizaciones criminales comenzaban a mostrar estos indicios de adaptación, de flexibilidad, de cooperación entre ellas, y también cómo las actividades criminales se iban interconectando entre sí, y por lo tanto encontrábamos vínculos, por ejemplo, entre el tráfico de cocaína, el contrabando, que podían utilizar las mismas rutas. También hablábamos un poco en ese momento del narcotráfico y también visibilizábamos las otras formas de cómo se manifiesta el crimen organizado en Latinoamérica, como la trata de personas y la minería ilegal. Entonces ese era un poco el marco en el cual nosotros hablábamos en el 2017. Ahora, casi 7 años después de eso, con pandemia de por medio, lo que podemos hablar es que hay una profundización de las tendencias que marcábamos,
Hoy en día lo que nosotros podemos observar es que, contrariamente a lo que se piensa, el periodo de la pandemia no generó una disminución en la producción de cocaína, ni tampoco una disminución en los consumidores. Por lo tanto, esa visión inicial en donde el narcotráfico se había detenido, el narcotráfico había sido controlado por estas restricciones de movilización que teníamos, en estricto rigor no se desarrolló de esa manera. Y las organizaciones criminales siguieron buscando nuevas formas para poder mantener sus negocios ilícitos. Y en ese sentido, una de las formas, en tanto las rutas terrestres y las rutas aéreas estaban siendo muy controladas, durante la pandemia vemos un crecimiento bastante importante del tráfico de cocaína por vía marítima. Por lo tanto, si te das cuenta, buscan nuevos métodos, buscan nuevas rutas, y esto es una profundización de los cambios que nosotros ya señalábamos en el año 2017. Ahora, ¿cómo se puede explicar uno este crecimiento tan notable con los datos que ustedes mismos trabajan entre 2014 y 2022, en que la superficie cultivada del arbusto de hojas de coca habría pasado de 140.000 hectáreas a 350.000 hectáreas en esos años? Y también el incremento de la producción de coca de alta calidad prácticamente habría aumentado en un 200%. No sé si los datos son precisos, pero es más o menos esos datos. Sí. ¿Qué es lo que hay ahí? Hay también que las redes que han logrado establecer las organizaciones criminales han penetrado también a organismos del Estado, a políticos, a distintas organizaciones, policías, Fuerzas Armadas, o cuál es lo que se ha dado, lo que está presente en ese incremento. Yo creo que hay tres factores que podríamos destacar. El primero de ellos tiene que ver, como estamos hablando de organizaciones criminales que son más adaptativas, flexibles, y las entendemos como actores racionales estratégicos, lo que han hecho es una mayor inversión en tecnología. Eso que ha provocado que haya una mejor producción, ¿no es cierto?, de la hoja de coca en otros países en donde no teníamos conocimiento que se podía plantar hoja de coca. En este caso, por ejemplo, hemos encontrado algunos de nosotros, no nosotros, sino que UNODC nos manifiesta eso a través de sus informes, que han encontrado o han hecho decomisos en Guatemala, en Honduras, pequeñas cantidades. Todavía no se puede determinar la pureza que tú señalabas, que también son datos que tú señalabas de UNODC. Y por otro lado, algo bastante particular es que existe una fragmentación de las organizaciones criminales. Eso quiere decir que tenemos una combinación de organizaciones que tienen un poder vertical, ¿no es cierto?, una estructura vertical, pero también operan con actores locales, lo cual los hace ser mixtos porque están de forma horizontal. ¿Sí? Entonces tenemos una mixtura en el funcionamiento de las organizaciones criminales, y eso ha hecho que haya un involucramiento de mayores actores criminales dentro de la cadena, por ejemplo, de producción, traslado y distribución de la cocaína. En este sentido, también lo podemos vincular muy bien, como tú señalas, a qué es lo que sucede, ¿no es cierto?, con los estados. Y en ese sentido, algunos datos que no vienen de ahora solamente, nos hablan de que las organizaciones criminales, para poder mantener el negocio, eh, utilizan algunas estrategias, y una de ellas es la cooptación, ¿no es cierto?, la corrupción, que todos son formas que les facilitan mantener el negocio. Y en este sentido, sí hemos encontrado casos en Latinoamérica que han sido bastante renombrados de funcionarios de la policía o también, ¿no es cierto?, de otras fuerzas de seguridad, que han estado involucrados en ciertas eh, acciones, ¿no es cierto?, en ciertos operativos que han sido determinados como involucrados en acciones criminales. De hecho, si observamos lo último que sucedió en España, ¿no es cierto?, por el gran decomiso de las 13 toneladas de cocaína en el puerto de Algeciras, podemos, exactamente, podemos ver que el líder de la organización criminal que movía cocaína desde Ecuador hacia Algeciras era
¿no es cierto?, un inspector jefe de la UDEF, y que es la unidad de delincuencia económica y fiscal de la Brigada Policial Judicial de Madrid. Entonces, hoy se considera que ese decomiso es uno de los más grandes del mundo y el segundo más grande en España. Y te das cuenta que está involucrado y liderado por una persona, ¿no es cierto?, integrante de las fuerzas de seguridad. De la policía, Entonces, hay, de la policía de Madrid, entiendo que él dirigía sí, esa sección. Ahora, en ese caso, habíamos conversado en una ocasión, Valesca, estos días, que también se da la parte, por así decir, positiva de un avance en que la detección de este container que llegó a Algeciras y de esta operación habría sido con la colaboración de la Fuerza de Seguridad de Ecuador con la Fuerza de Seguridad de España, lo cual sería un avance en esto que sí. hemos hablado tantas veces, la necesidad de cooperación, en el caso latinoamericana, intrarregional entre los países, y también, naturalmente, con los países de destino, en este caso, de la coca. Ahora, ustedes han hecho también, y tú particularmente, investigaciones en las cuales hacen un seguimiento a los procesos judiciales, a los fallos, un análisis bastante detallado, entrevistas en profundidad con informantes clave. ¿Qué es lo que más ha llamado la atención en el último tiempo en la reunión de este tipo de información? Bueno, hemos tenido la suerte, creo, de poder contar con muchos informantes claves que nos han ayudado y proporcionado mucha información de que no es tan fácil poder acceder a estos datos que nosotros integramos a nuestros papers porque no están publicados y también estos informantes claves trabajan muchas veces en campo, entonces tenemos ahí ese conocimiento vivencial que ha enriquecido mucho nuestras investigaciones. Creo que son varios aspectos. Por ejemplo, cuando comenzamos a ver el tema de los puertos, el rol que tenían, puertos para nosotros totalmente que pasaban desapercibidos, San Antonio, Montevideo, Buenos Aires. Siempre puertos que estaban en un lugar, para nosotros en un lugar secundario, porque siempre estaba Manzanillo, por ejemplo, siempre estaba el Callao, y luego ver la importancia que tenían esos puertos dentro de las rutas del tráfico de cocaína hacia Europa, hacia Asia, nos comenzó a llamar mucho la atención cuando estábamos abordando, por ejemplo, las mujeres en el crimen organizado. También nos llamaba mucho la atención cuál es la percepción que tiene la sociedad latinoamericana, las fuerzas de seguridad, el poder judicial sobre el rol y la participación de mujeres en organizaciones criminales. Y si para ellos era posible que pudieran participar. Entonces, todas esas cosas nos van construyendo un poco este mapa, ¿no es cierto?, tan complejo que es el crimen organizado, pero también tan necesario, como también, por ejemplo, el último paper que fue publicado el mes pasado sobre el Tren de Aragua, a través de las sentencias poder indagar en cómo funcionan las franquicias, cómo venden la marca a diferentes franquicias en Latinoamérica, desde Estados Unidos, ¿no es cierto?, hasta el Cono Sur. Eh, cómo pueden surgir los imitadores. Entonces, esos son aspectos que llaman la atención y que creo que en este momento en donde necesitamos conocer de forma seria qué es el crimen organizado, cómo funcionan las organizaciones criminales, creo que puede ser un aporte bastante importante. Eh, Hablando del Tren de Aragua, el término de franquicia es un término bien, bien curioso, e interesante. Y también, refiriéndonos al Tren de Aragua, en algún momento yo vi en una de las investigaciones también el concepto este de gobernanza criminal dual que habría desarrollado el Tren de Aragua. No sé si solamente el Tren de Aragua o se daba también en otras realidades. No sé si ese concepto es adaptable a lo que pasa en otras partes. Sí, puede ser adaptable. Nosotros en específico lo vimos en el Tren de Aragua para poder hacer el parangón, ¿no? En Venezuela existía un tipo de gobernanza de control territorial dual que no veíamos replicado en otros países latinoamericanos. En ese sentido utilizábamos el concepto para reforzar
esta idea de que todavía no teníamos una organización criminal que había cooptado al Estado, sino que estaba, ¿no es cierto?, desembarcando en ciertos países. Pero sí es aplicable, es aplicable a otras realidades, porque cuando hablamos de la gobernanza dual de control territorial, no solamente tienen que tener el control de las cárceles, que es lo que pasa en Brasil, ¿no es cierto?, que puede pasar en Ecuador, sino que también tienen que tener control en las comunidades aledañas, pero también tienen que volverse una alternativa paralela al Estado. Y en ese sentido se genera algo bastante particular que tiene que ver con el vínculo con las comunidades. Muchas veces los prefieren a ellos porque les brindan los servicios que el Estado no puede. Entonces, si te das cuenta, este concepto que hablamos de gobernanza, ¿no es cierto?, dual, de control territorial, es aplicable a México, a Brasil, es aplicable también a Ecuador y a otros lugares en donde hay procesos de grandes organizaciones criminales. ¿Y cómo se ve la capacidad del Estado, especialmente en lo que se refiere a las capacidades de la Fiscalía, que tienen que pesquisar todos los antecedentes para realmente tratar de conformar las pruebas que se requieren para poder llevar a los procesos a los miembros de estas organizaciones criminales? Todo lo que se refiere a la tecnología que usan, las capacidades de personal, los recursos que tienen, porque al lado de este tremendo recurso que cuenta las organizaciones criminales, la flexibilidad que tienen en términos de organización, en la presión que está detrás, digamos, actúan fuera de la ley, pero con una presión que en realidad le imponen casi la vida a quienes participan ahí. Bueno, ¿cómo está esa parte, especialmente en cuanto a los trabajos de la Fiscalía, los trabajos para no entrar todavía en los organismos de seguridad que entraremos en las próximas sesiones? Claro, es hoy en día uno de los grandes desafíos que existen, porque, como tú dices, esta flexibilidad, esta adaptación, siempre los hace ir un paso adelante. Porque, por una parte, no hay mayor conocimiento de cómo funcionan las organizaciones criminales. Y para eso hay que determinar, por ejemplo, qué tipo de estructura tienen, qué tipo de tamaño, qué tipo de alcance. Entonces, si no tienes, desde el punto de vista conceptual, qué vas a entender por organización criminal y cómo se compone, cómo se estructura esta organización criminal, es muy difícil que tú puedas hacer una investigación sobre una estructura criminal si no la conoces. Y eso es lo que sucede cuando se habla, ¿no es cierto?, de querer investigar con los mismos medios, cárteles, por ejemplo, mafia, o pequeños delincuentes ladrones de celular. Ahí uno tendría que diferenciar. Entonces, el papel de las fiscalías es fundamental, porque como dices tú, son los que tienen que construir los casos para que lleguen a un juicio y esos juicios los puedan condenar. Por lo tanto, si el proceso previo de investigación no se logra construir de forma efectiva con pruebas fehacientes, ¿no es cierto?, es muy complejo que hoy día podamos combatir literalmente al crimen organizado. Nosotros en algunas entrevistas que realizábamos, algunas personas que conocían muy bien dentro del sistema judicial, como para no entrar en detalles sobre nuestros informantes clave, nos comentaban en el caso de las mujeres, eh, que era una gran inversión económica investigar a mujeres de rangos medios y altos involucrados en el crimen organizado. Y ese dinero preferían invertirlos en buscar a los peces gordos o a los esposos o parejas de esas mujeres. Entonces, ¿eso qué nos muestra? Que el proceso investigativo de una mujer que puede llevar al negocio, porque por ser mujer no podemos no llevar negocios, no podemos, o sea, sí, tomamos decisiones estratégicas. Entonces, hay también un tema de un sesgo de género positivo que hablábamos en uno de los papers que hablábamos sobre las mujeres que participaban en el crimen organizado en Latinoamérica. Eso se veía en Brasil, eso se veía en México, eso se veía en Colombia. Entonces, ahí ya damos cuenta, primero, la falta de recursos para poder realizar las investigaciones. Porque además, José Miguel, si nos ponemos a pensar en el marco de todo lo que hemos conversado, cuando hablamos de que tiene que haber una cooperación interagencial, tiene que haber una coordinación y una cooperación también entre los diferentes organismos de los diferentes países, eso implica un costo económico bastante alto. Claro, ¿Sí? claro. Entonces, hay problemas para poder financiar las investigaciones, pero también hay dificultades en la capacitación de quiénes son los que están analizando la información.
Y creo que ahí hay dos aspectos importantes que hay que resaltar, dentro de muchos, por cierto. Claro que sí. Y también en una entrevista hace un tiempo atrás, un mes y medio atrás, más o menos fue que tuviste en el diario La Tercera aquí en Chile, hablabas que el centro de atención muchas veces se pone en el tráfico de cocaína y no se centra en el tráfico y en la trata de personas, que es un tema realmente más complejo y que afecta en un horizonte mucho mayor. ¿Qué podría decir respecto de eso? Bueno, primero que todo, la trata de personas es la esclavitud moderna, ¿sí? Entonces, partiendo de la base, eso vulnera totalmente los derechos del ser humano, y eso creo que hay que relevarlo, porque cuando hablamos dentro de las manifestaciones del crimen organizado, como muy bien dices tú, siempre hablamos de los narcóticos, hablamos del narcotráfico, pero estamos obviando una parte muy relevante que tiene que ver en cómo Latinoamérica ha tenido grandes oleadas migratorias y esas oleadas migratorias han dejado a muchas gentes indefensas, vulnerables y expuestas a muchas organizaciones criminales, quienes ven un negocio en ellos como personas vulnerables para primero, ¿no es cierto?, generar un tráfico dentro del continente, traspasar las fronteras de manera ilegal y cuando traspasan las fronteras, ¿cierto? Tomarlos, literalmente, tomarlos y llevarlos, ¿no es cierto?, a centros o a plazas de explotación sexual, que también pueden ser para explotación laboral. Y ese ser humano le queda totalmente indefenso y totalmente en manos de una organización criminal. Y como señalaba en la entrevista, la cocaína puede caducar en el momento que un consumidor, ¿no es cierto?, ya necesite otra cantidad de cocaína, pero el ser humano no. El ser humano puede ser vendido una y otra vez hasta su muerte. Por lo tanto, es un tema que debería estar mucho más presente en las discusiones que tenemos hoy en día. Crimen organizado no solo es narcotráfico. Crimen organizado implica también la vida de personas. Entonces también ahí hay que tener mucho cuidado cuando hablamos, ¿no es cierto?, de crimen organizado, narcotráfico, minería. No, esto también es importante. Y también otra cosa que he señalado que cuando hablamos de narcotráfico decimos, bueno, pero hay una demanda de consumidores. Para que haya narcotráfico, tiene que haber una demanda. La pregunta también es la que yo siempre señalo. Para que haya trata, tiene que haber una demanda. Y la pregunta es, ¿se están haciendo investigaciones para poder determinar cuáles son las redes de pedófilos, por ejemplo? La Entonces, complejidad del tema la, es enorme, es enorme. enorme. Ahora, hay algunas señales que podrían ser positivas y no es no es por terminar con una reflexión un tanto asertiva o positiva, pero de acuerdo a los informes de Interpol, algo que habría mejorado en la región, ¿cierto?, es la transferencia de información, el intercambio de información entre países, y que eso habría ayudado, que incluso las cifras que daban es como prácticamente el doble o el triple de hace 10 años atrás. Tal vez debería ser mucho más. Ahora, viendo las distintas facetas que tiene el crimen organizado en el área del narcotráfico. Lavado de dinero, por una parte, en las macroorganizaciones, en las microorganizaciones. ¿Cómo el Estado, has visto tú algunos modelos en los cuales trabajan esto? Yo recuerdo que aquí en Chile se puso en algún momento eh, como ejemplo el caso italiano, cómo trabajaban, no solo en términos de las cárceles, pero como para tal vez cerrar esta primera conversación, me gustaría que te refirieras a eso, o sea, esta, la complejidad en sus distintas facetas del crimen organizado y por otra parte los modelos que se han tomado en distintas partes y que pueden tal vez aplicarse no solo en un país, sino que en nuestra región. Hay muchas experiencias que se pueden sacar también de las mismas experiencias que hay y que se han logrado tener aquí en nuestra zona. Claro, la pregunta es bastante compleja, José Miguel, porque Es para cerrar. sí, es bastante compleja porque hoy en día, por ejemplo, el modelo italiano claramente no ha logrado lo que ha querido, y no me estoy refiriendo a las cárceles, sino que me Ya. estoy refiriendo al vínculo, ¿no es cierto?, en el Estado, en el control de las organizaciones criminales, porque si fuese de otra forma, no tendríamos cárceles, específicamente para la mafia, ¿sí?
Claro. Lo que creo que lo que tendríamos que pensar es que cada país necesita su propio modelo. Es muy difícil, es como pensar en el siglo XIX en Chile exportar el modelo francés de cultura. Acá tampoco nos funciona mucho el exportar diferentes modelos, sino que tenemos que atender a cada una de las particularidades, porque no podemos comparar Chile, por ejemplo, con México, Ecuador con Brasil. Hay problemas en común, por cierto, pero creo que uno, más que un modelo, creo que acciones concretas que hoy se pueden realizar tiene que ver con lo que tú dices de la cooperación entre las diferentes agencias. Interpol, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos las policías que, por ejemplo, Policía Carabineros de Chile no solamente opera en el territorio nacional, sino que establece operaciones de inteligencia con todos los países latinoamericanos. De hecho, por ejemplo, la coordinación que han tenido entre Colombia y Estados Unidos permitió la detención de la Richanga, uno de los planes del Tren de Aragua. Sin esa colaboración hubiese sido muy difícil. ¿Sí? Ahora, Entonces, ahí hay algo relevante que es acciones concretas, es la cooperación. ahora la singularidad de cada país es importante, pero da la impresión que una de las características del crimen organizado es que prácticamente actúa en todo el territorio. Hoy día el territorio, si lo tomamos, es prácticamente, en este caso que estamos viendo, América Latina, la vinculación es México, aquí lo podemos tener en Uruguay, en Argentina, traficantes que están en Chile pueden también participar en operaciones en Bolivia. Es decir, es cierto, creo yo, que la singularidad es muy importante, las realidades son distintas. Hay unos que tienen una cantidad de puertos que son muy fáciles de acceder para despachar coca, por ejemplo, a Europa, a Estados Unidos, y otros que tienen otras condiciones. Pero esas dos miradas, o sea, la mirada local y la mirada general, me parece que es fundamental, ¿cierto? Tú lo Claro, o decías sea, en no términos de la podemos, cooperación, justamente lo que estaba entre los sí, países. exactamente, porque estamos hablando de organizaciones transnacionales y eso es lo particular, porque estas organizaciones transnacionales ven una ventaja o oportunidad en los límites fronterizos, mientras que para el Estado tienen la acción dentro de los límites. ¿Sí? Entonces ahí ellos se pueden mover fácilmente de un país a otro. ¿Qué pueden hacer los países? Conectarse con las diferentes policías para intentar poder hacer unas redes de comunicaciones transnacionales. Ahora, evidentemente, como tú señalas, no podemos ver la realidad de un país si no tomamos en consideración el contexto. Pero también creo que es bien difícil poder establecer que en todos los países de Latinoamérica el crimen organizado se manifieste con la misma intensidad y por lo tanto tenga que tener las mismas respuestas para todas estas manifestaciones o todas estas organizaciones criminales. Eh, por lo pronto, el gran desafío y las conversaciones que uno tiene con algunos colegas es, bueno, cuáles son las medidas que podemos tomar. Y la principal preocupación que he escuchado es, no sabemos sobre crimen organizado. No sabemos todavía qué es el crimen organizado. Y mientras no sepamos qué es el crimen organizado, muy difícil podemos pretender a poder instalar modelos o poder crear estrategias que sean realmente efectivas y eficientes. Todavía queda mucho, hay muchos pendientes en Sí. este complejo tema, complejo fenómeno. Sí, pero se ha avanzado y creo que eso hay que destacarlo. Hay grandes avances, no solamente en Chile, sino que hay grandes avances y creo que se va por buen camino, por lo menos se están haciendo acciones en diferentes escenarios con diferentes instituciones internacionales y locales también. Muchas gracias, Valesca. Esperamos en unos próximos capítulos tenerte nuevamente. Ha sido un panorama, nos ha dado un panorama general muy interesante que da marco justamente a después entrar en temas específicos que son importantes desde la perspectiva de la seguridad de nuestros países. Muchas gracias. Estés bien. Gracias a ti, José Miguel. Gracias.